honra, te damos alabanza, porque tú eres Rey, porque tú eres poderoso, Señor. Declaramos tu presencia en una forma muy especial en este lugar, sobrenatural. Porque cuando tu presencia, Señor, cuando tu presencia baja, desciende, Padre Santo, a un lugar, cosas especiales, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Yo declaro una unción poderosa, masiva en este lugar, que pudra todo yugo, porque dice tu palabra que la unción pudre todo yugo. Y cuando tu presencia empieza a llegar a donde se está predicando tu palabra, tu evangelio, cosas maravillosas, sorprendentes empiezan a suceder, porque tu presencia empieza a tocar a las almas, empieza a corregir los problemas, empiezan a desaparecer todo lo que está estorbando. Todo dolor, toda angustia se va en el nombre de Jesucristo. Si alguien trae un dolor, si alguien trae una enfermedad, conforme la palabra se va predicando, se va a ir en el nombre de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo predicaba, dice que cuando Jesucristo predicaba, Él predicaba y enseñaba, dice, y sanaba a los enfermos, dice. En tu nombre, Señor Jesucristo, yo declaro tu presencia más poderosa en este lugar, de una forma sobrenatural, Señor, sanando a los enfermos, liberando al cautivo, dándole oído al sordo, vista al ciego. Padre Santo de gloria, todo lo que estorbe delante de tu presencia se va. Cubro este lugar con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Es glorioso Dios. Es glorioso, ¿verdad? Vamos a la palabra en el libro de San Mateo. Mateo 14. 24. Estamos tratando de desglosar lo que hemos oído. Dice en el nombre de Jesucristo: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hasta ahí lo vamos a leer. Dice que la barca estaba siendo azotada por las olas, por el viento, ¿verdad? Por la tormenta que había venido en contra de los discípulos, que Jesucristo les había dicho que se fueran adelante, que Él luego los alcanzaba, dice. Jesucristo les había dado una orden. Jesucristo les había dicho que cruzaran la mar, ¿verdad? Que Él los alcanzaría luego, ¿verdad? Y dice que ellos obedecen a Jesús y inician la travesía, pero cuando ellos empiezan a obedecer a Jesucristo, o sea, su palabra, ¿verdad? Dice que la tormenta se desata en contra de ellos. O sea, el problema empieza, ¿verdad? Queriendo hacer qué? Queriendo hacer que ellos devolverlos hacia atrás. O sea, volverlos a la orilla. ¿Por qué? Porque cuando ellos lograban cruzar, ¿verdad? La mar, ellos iban a una misión. Dice que después de que cruzaban la mar, ya que Jesucristo, me voy a adelantar un poco, luego me retrocedo. Dice que sanó a muchos enfermos, dice. Y dice que cuando supieron que Jesucristo estaba en ese lugar, cuando Jesucristo, porque a Genezaret, cruzan a Genezaret, dice que mandan publicar que ahí estaba Jesús. Y que le empiezan a traer a los enfermos y empiezan a escuchar su palabra, o sea, la doctrina de Jesucristo, y empiezan a escuchar y muchos sanados, dice, y mucha sanidad, o sea, en extremo, y que muchos solamente le pedían que le dejaran tocar el borde, dice, el borde de su manto, dice, para ser sanados. Entonces, ahora me voy a volver un poco. Entonces, cuando ellos cuando Jesucristo los envía y ellos inician
en la travesía, o sea, empieza a obedecer a quién, a Jesucristo, su palabra. Entonces se deja venir el gran tormento, se deja venir, ¿verdad? El infierno en contra de ellos, queriéndolos volcar, queriéndolos devolver, porque algo bueno iba a suceder lo que ellos iban haciendo. Algo bueno iba a suceder, iban obedeciendo. Pero ¿cuántos sabemos que cuando empezamos a obedecer la palabra, cuando empezamos a buscar de Jesucristo, cuando empezamos a darle gloria, a darle honra a Jesucristo, se empieza el enemigo a enojar? Se empieza a enojar y empieza a atacarte, queriéndote vencer, queriendo que no escuches el evangelio de la palabra, queriendo que no sigas adelante, porque sabe bien el enemigo que algo bueno va a salir de ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dado el mandato, ha dado la orden y Él te ha dado un mandato, un decreto. Y nunca Jesucristo ha dicho que es fácil. Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Que confiemos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Pero ¿cuándo es cuando el enemigo ataca? ¿Cuándo es cuando el diablo, el adversario, cuándo es cuando se deja venir con todo en contra de ti? Quiero irme un poquito más allá en esta palabra, ¿verdad? Quizás a lo mejor hemos escuchado algo similar. Pero ¿cuándo es cuando el enemigo empieza a atacar? ¿Y cuándo es cuando quiere vencerte? Cuando no ve a Jesús en tu vida. Cuando Él no mira a Jesucristo en tu vida, sabe que te puede vencer. Sabe que te puede atacar. Sabe que puede derribarte. Sabe que puede pisotearte. Porque cuando los discípulos iban, todos hemos leído esta parte de la Biblia, Jesucristo no iba con ellos. Y recordemos que en ese tiempo, vamos a ponerlo así, andaba la presencia de Dios, en vivo ahí con Jesucristo. ¿Y por qué el enemigo se deja venir con todo en contra de ellos? Porque Jesús no iba con ellos. Jesús estaba orando, dice que desde allá Él los miraba, dice que Él estaba mirando los que ellos iban remando con gran fatiga, dice. Y es cuando el enemigo empieza a atacarte. Es cuando el enemigo empieza a querer derrotarte y derribarte, a ofrecerte, a poner ofertas, es verdad, ofertas tentativas para que tú caigas. Porque sabe bien que estamos recibiendo el evangelio, la palabra. Estamos recibiendo la palabra de Dios y Él no quiere que tú y yo sigamos adelante, que no avancemos, porque las olas y la mar no querían dejar que los discípulos avanzaran hacia adelante, porque iban a una buena obra, muchos iban a ser sanados, muchos iban a ser liberados, y el enemigo no quería que los discípulos llegaran a la otra orilla, porque iban obedeciendo a la palabra de Dios. Pero que nunca el enemigo ha querido que yo y tú obedezcamos a la palabra de Dios. El enemigo nunca ha querido que seamos obedientes a su palabra. Aún estando dentro de la iglesia, dentro del templo, el enemigo empieza a inculcar cosas que no son de parte de Dios. Aún estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él te dice que no hay problema, que tú puedes hacer, no hay problema. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios y te empieza a poner trabas para que no llegues a la orilla. O sea, empieza a levantarse. ¿Cuándo? Entonces, porque Él sabe bien que cuando tú empiezas a hacer algo incorrecto delante de la presencia de Dios, su presencia no va a estar contigo. Dice el libro de Isaías que lo único que aparta su presencia de nuestras vidas es el pecado. Y cuando el enemigo empieza a atacar y empieza a querer vencerte, él trata de infiltrar pecado en tu vida, porque sabe bien que su presencia es lo único que va a derrotarlo a él, es lo único que lo vence a él, y que a ti no te puede hacer nada cuando su presencia está contigo. Recordemos, lo he dicho anteriormente, ¿qué le dijo Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar.
Y Él empieza hasta a poner trabajos forzados en tu vida. Él empieza a poner, yo no sé, o sea, tarjetas de crédito. Yo no sé, Él empieza a ponerlas porque sabe bien que con eso te vas a encharcar y vas a tener que esforzarte para poder sacar esa cuenta, esa deuda. Y empieza, ¿verdad?, el enemigo a meterte una cosa y otra cosa. Novelas, televisión, ahora hasta de plasma te la da. Te da lo mejor también, pero Él empieza a ponerte trabas, empieza a asegurarse de que su presencia no está contigo, aunque tú estás en la iglesia y posiblemente esforzándote a seguir su voluntad, a conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha mandado, pero el enemigo sabe cómo tenerte apartado de su presencia. Porque cuando ellos iban solos en la barca, la gran tempestad se vino en contra de ellos. ¿Cómo? Si ellos iban haciendo la voluntad de Jesucristo, ¿por qué esos problemas? ¿Por qué esas angustias? Porque no iba su presencia con ellos. No iba Jesús con ellos. Podemos leer que Jesús al rato los alcanzó. Es una forma maravillosa, ¿verdad? Es una forma poderosa. Ellos en una de las partes dice que pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un fantasma, pero cuando su presencia, el enemigo se encarga de que su presencia no esté contigo para atacarte, para intentar vencerte. Pero dicen que cuando Jesucristo vino y venía caminando y que pensaron que era un fantasma, y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Si eres tú, manda que vaya yo contigo, ¿verdad? Y entonces ya cuando viene Jesucristo y sube a la barca, dice que todo empieza a calmarse. Todo empieza a tomar orden, todo empieza a tomar forma. Dice en el principio de la creación, dice que la tierra estaba en el 1:2 de Génesis, el 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el 2, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y estaba vacía? Porque no había presencia de Dios. Y Dios ha establecido un orden, ha establecido decretos aquí en la tierra, y verdad, y ha establecido un orden, pero todo en muchas de las partes, en otras áreas, se han salido del orden de Dios. Porque dice ahí el 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea algo, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, lo hace bueno, lo hace agradable, lo hace hermoso. Aunque pues algunos, ¿verdad?, ya no estamos tan hermosos. Parece que nos rodaron ponchados, ¿verdad? Nos hemos salido del orden de Dios. El Dios ha establecido un orden, pero cuando uno se sale del orden de Dios, todo empieza a deshacerse, empieza a torcerse. Pero dice después en el 1:3 de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Y dice que cuando Dios empezó a decretar, cuando Dios empezó a ordenarle las cosas, cuando las cosas empezaron a tener orden, cuando Él empezó a decir, ¿sabes qué? Sol, ponte en tu lugar, luna, ponte en tu lugar, árboles, den cada árbol con todos conforme a su especie, conforme a su género, y a las aves. Cuando Él empezaba a decretar, cuando Él empezaba a decretar la palabra, empezaba a obedecer la creación, empezaba a ordenarse. Cuando Dios decretaba una palabra, cuando su presencia inundó, dice, porque se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas, y dice que todo empezó a tomar orden, todo empezó a tomar forma cuando su presencia empezó a llegar y empezó a decretar palabra de vida. Cuando el Señor llega a tu vida, todo lo que está torcido empieza a enderezarse, todo lo que no tiene forma empieza a tomar forma, porque su presencia empieza a decretar palabra de bendición para tu vida. Por eso el enemigo se encarga de que su presencia se vaya de tu vida, porque sabe bien y te enreda de una forma y de otra para que no obedezcas la palabra de Dios. El enemigo es especialista en apartarte de su presencia, porque tú puedes estar en este lugar, y te voy a decir una cosa: si te estás durmiendo, es que su presencia no está contigo, porque es un fuego el Espíritu Santo en su mover.
Es un fuego que te aviva, que te aviva. Empiezan a pasar cosas especiales, sobrenaturales. Empiezan a pasar que el enemigo es especialista. Y él te puede decir, aunque te estés durmiendo, no te preocupes, esto no está bien nada. Porque la presencia de Dios es algo sobrenatural. Tú empiezas a sentir su presencia y algo especial. Tu problema empieza a tomar forma. Tu asunto, tu circunstancia se empieza a solucionar. Porque cuando la presencia de Dios llegó en el principio de la creación, que se movía sobre la faz de las aguas, todo empezó a tomar forma. Todo empezó a enderezarse, porque cuando al decreto de su palabra, y cuando tú empiezas a escuchar su palabra, el decreto de Dios, por medio del evangelista, por medio del predicador, del pastor, del estudio bíblico, tu vida empieza a entrar en el orden de Dios. Porque muchas de nuestras vidas están fuera del orden de Dios. Están en un desorden porque nos hemos salido del decreto de Dios, de lo que Dios ha puesto, el decreto, el orden que Dios ha puesto, establecido aquí en la tierra. Y cuando su presencia empieza a llegar a tu vida, todo empieza a tomar forma. Porque cuando Jesucristo se subió a la barca, dice en una de las partes que todo hizo gran bonanza, dice. Y que dice que los discípulos, ¿quién es este? Que aún hasta los vientos le hacen caso, o sea, lo oyen. Todo empieza a tomar forma cuando su presencia empieza a llegar a tu vida. Entonces, por eso es que el enemigo está atacando, porque posiblemente no esté mirando la presencia de Jesucristo en tu vida. A los discípulos, cuando empezaron a obedecer, cuando empezaron a recibir el decreto de Jesucristo, dicen que el mal, o sea, lo perverso, el infierno empezó en contra de ellos para devolverlos de la obediencia. Pero ¿por qué? Porque Jesucristo no iba con ellos, porque el enemigo sabía que podía atacar, sabía que podía vencerlo, pero en eso viene Jesucristo como grande, poderoso. Y cuando Él llega a la barca, todo empieza a tomar forma. O sea, el mal que venía en contra de ellos huye de la presencia de Jesucristo. Cuando Jesucristo, su presencia está contigo, el mal que tú traes, el problema que tú traes, se va en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? El problema se ha metido en un problema contigo, porque tú estás buscando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y si no, quiere decir que su presencia no está contigo, porque te está atacando y sabe que te puede vencer, sabe que te puede derribar. Pero este día vas a experimentar que su presencia va a estar contigo. Y ese asunto, porque yo sé que varios traen problemas muy fuertes que vienen de afuera, traen un problema muy fuerte, pero su presencia va a arreglar ese problema. Su presencia va a enderezar todo eso que está torcido, porque a eso hemos venido a este lugar. Hemos venido para asegurarnos de que su presencia está con nosotros, porque si sabemos bien que su presencia no está con nosotros, el enemigo va a seguir atacando y va a querer vencernos. Pero sabemos bien nosotros que su presencia es lo único que va a enderezar lo torcido. Su presencia es lo único que nos va a ayudar a vencer al enemigo, a salir adelante. Recordemos cuando el pueblo de Dios, acá en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Gedeón, dice que su pueblo dice que empobrecía cada día más, empobrecía por causa del pecado que estaban cometiendo delante de Dios. Dice que cada día empobrecía más y más. Pero cuando Dios llama a Gedeón, dice que le dice, ¿sabes qué? Lo voy a desglosar un poquito, ¿verdad? Ahí está, lo mejor concreto está ahí, pero yo lo voy a desglosar un poquito. ¿Quieres que yo les enseñe a vencer? ¿Quieren que yo les dé la victoria? ¿Quieren que pelee por ustedes? ¿Qué le dijo a Gedeón? Ve, le dijo, quita las imágenes de acera, quita todos los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Ve y quita el pecado que está estorbando en mi presencia, y yo voy a empezar a pelear por ustedes. Yo les voy a empezar a dar victoria. Cuando empecemos a dejar todo lo que está estorbando delante de Dios, Dios va a empezar a darnos victoria. Ese problema, ese asunto, esa circunstancia que traes,
Dios lo va a enderezar. ¿Por qué? Porque su presencia es lo